Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, pedimos que nuestro entendimiento, Señor, sea alumbrado con tu palabra, que sea revelada, que cada día podamos vivir por fe y menos por vista, que cada día, Señor, estemos con la certeza que tú nos guías, nos guardas, nos proteges, nos apartas del mal, no nos metes en tentación y nos afirmas en tu palabra, Señor, para caminar en ella, viviendo por fe una vida que solo tú brindas. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir cuerpo de Cristo, vamos a compartir cómo identificamos si nuestro entendimiento está en las tinieblas o en la luz. ¿Cómo identificamos si nuestro entendimiento está en las tinieblas o en la luz? El entendimiento se refiere a nuestra alma, donde hacemos el proceso en la voluntad, razonamos y llegamos a tomar la decisión. Y eso es de la voluntad. Y esa decisión veíamos hace 8 días y hablábamos sobre las tinieblas, ¿sí? Y esas tinieblas compartíamos que son unos deseos engañosos, que son unas obras infructuosas. Es decir, si nuestro entendimiento está nublado por las tinieblas, la acción que va a salir en el tiempo va a generar es destrucción. Y lo que hemos pensado que se ha edificado se va a desmoronar. Porque la tiniebla lo que hace es una obra infructuosa, es decir, que no vamos a recoger nada. Si es algo que es inerte, no se va a recoger nada, no tiene vida, las obras infructuosas de las tinieblas. Es muy importante cuando vemos ahora que vamos a compartir sobre el entendimiento, si está en las tinieblas o en la luz, no nos referimos a si tenemos pensamientos negativos o positivos. Cuando pensamos que tenemos pensamientos negativos y comenzamos a entrarnos en esa manera de pensar, pues lo negativo se puede volver positivo, que es lo que nos dicen en ese mensaje del hombre. Pero cuando vimos hace 8 días y hablábamos sobre las obras infructuosas de las tinieblas, vimos cómo las tinieblas siempre van a ser tinieblas. Y nuestra relación es con Dios, no con las tinieblas. Siempre van a estar, y es lo que vamos a compartir hoy. ¿Cómo hacemos para ver ese entendimiento si está en tinieblas o en la luz? Y quedamos en una actividad que teníamos que desarrollar cada uno de nosotros, que está en Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, cada uno de nosotros tenemos que apartar un tiempo. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira pues, cada uno teníamos que durante la semana compartimos, apartar un tiempo con Dios y mirar eso. Y uno dice, pero ¿cómo miro si mi entendimiento está en tinieblas o está en la luz? ¿Cómo hago para identificar eso? Que es lo que vamos a compartir hoy. Entonces uno, en la estructura que ha recibido, los mensajes que llegan en las redes sociales, pues el mundo tiene muchas teorías, mucha filosofía de cómo solucionar esas dificultades, que no le dicen tinieblas infructuosas, ni obras de la carne, ni deseos engañosos. Cuando vamos a la literatura se nos habla es de negativismo. Entonces eso negativo se puede volver algo positivo. Pero como estamos hablando de cómo funciona el reino y la verdad, entonces se habla es de un entendimiento entenebrecido por las obras infructuosas de la carne. ¿Y por qué hacemos énfasis en infructuosas? Porque debe quedar claro en nuestro entendimiento, ver claramente que toda obra de la carne no va a generar fruto. Es decir, no nos va a beneficiar a nosotros ni a nuestro entorno. No edifica, destruye. Eso es muy importante. Entonces dice,
Entonces, en el mundo hay muchas teorías, por ejemplo, dicen, no, usted es una persona mal geniada, o sobre el resentimiento, o sobre el perdón. Entonces uno va a la librería y busca, y hay miles de libros que hablan sobre cómo perdonar. Y hay muchas teorías de cómo lograr ese perdón, y le dicen, para que usted sea libre, usted tiene que perdonar. Y dependiendo lo que usted escoja en la librería o lo que le llegue en las redes, usted donde ingresa, hay muchas teorías que en un momento alcanzan y dicen, sí logré, sí me solucionó. Pero esa teoría que hoy dice que sí solucionó, en el tiempo esa teoría va cambiando. O esa teoría pierde vigencia. No, esa ya no aplica, eso era en el pasado. Ahora hay esta nueva teoría. Significa que cuando vamos a buscar en lo natural del hombre, en la mente del hombre natural, buscar una solución nosotros para ver si nuestro entendimiento está en tinieblas y cómo salir de ahí, pues vamos a encontrar muchas teorías que son pasajeras, que aparentemente logran el resultado, pero que al final son limitadas y al final no transforman completamente a una persona. No lo logran, porque la mayoría de todas esas teorías están afuera. Es decir, que usted desde afuera va a conseguir algo en su alma. Por ejemplo, hay un mensaje que le dicen, usted encuentra, dice que su mente usted la puede reprogramar. ¿Y cómo se reprograma? De afuera hacia adentro. Y hay una cantidad de libros y teorías. Y alguien diría, sí, yo reprogramé mi mente, fue de afuera. Pero eso tiene un límite, un punto donde deja de ser eficiente o no lo logra. Entonces, tenemos que mirar que cada uno pregúntese si aún está en alguna de estas teorías, alguna de estas filosofías, o está intentando dejar esas obras de la carne, tener un entendimiento en la luz y cómo lo estás haciendo. Entonces, todo eso nos lo presenta el mundo y hay muchos mensajes, pero recuerda, todas esas teorías van cambiando, son pasajeras, ¿sí? Pierden vigencia y no logran una transformación real en la persona, no la logran. También en todas esas teorías encontramos que se hacen muchos rituales. Sobre el perdón le hacen hacer rituales a la persona. Y la persona con esos rituales del perdón siente que sí perdonó. En el instante, en el momento. Y la persona le sucede algo, es emocional. Y siente y se estremece. Y dice que sí perdonó. Y sale del fin de semana que se aportó, donde fue, lo que hizo, y dice, llegué descansada, sí perdonó. Pero pasan 1, 2 días, 5 días, 6 días, va pasando el tiempo, y aparece nuevamente el rencor, el resentimiento, la amargura. Entonces, ¿qué pasó con la actividad que se hizo? Pues la actividad que se hizo sencillamente es algo que es muy emocional, ¿sí? Que maneja nuestra mente y no cree, pero al final no lo logra. ¿Y por qué? Porque la mayoría de todas estas cosas están, el mensaje es de afuera hacia adentro. O sea, todo está afuera y hacia adentro usted puede solucionar algo que está en el interior. Y hace 8 días veíamos que las tinieblas están en nuestro interior y la luz está en el interior. Entonces, vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Por qué es tan difícil nosotros identificar que lo que está en nuestro entendimiento sea de la luz? Y cuando hablamos de la luz, nos referimos a el fruto del Espíritu.
Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, nos referimos a algo que genera Dios, que está en tu interior. Y cuando hablamos de las obras infructuosas de las tinieblas, es algo que está en nuestro interior, que está en tu interior, que está en la carne, en un espacio de la mente. ¿Cómo así? Es que nuestra mente, uno piensa que está todo mezclado. No, nuestra mente está dividida como si fueran unos cuartos. Y hay un cuarto donde está el Espíritu revestido del Espíritu de Cristo, donde está el fruto, el amor, la paz, el gozo. Pero hay otro cuarto, como hacemos el ejemplo siempre, que es el chute de basuras, o donde usted deposita la basura en su casa, que es en un lugar. Entonces, en esa carne que se llama ese espacio, está el odio, el resentimiento, la ira, la idolatría, la hechicería, los pleitos, la contienda, los celos. Y eso no va a salir de ahí de nosotros. Eso va a estar. Como es así, mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Que es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo hago para saber, desde entre más temprana edad, nuestra mente esté alumbrada y no esté en tinieblas? Vamos a tomar mejores decisiones. Si usted mira la vida, cuando hemos tomado una decisión, y a medida que estemos en la palabra, uno dice, esa decisión me había afectado por las obras infructuosas de las tinieblas, pero no me di cuenta. Como cuando Eva le dijo Dios a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Pero ya había hecho. Cuando lo hizo, dijo, Adán, la serpiente me engañó, la serpiente me engañó. Pero ¿cuándo se dio cuenta del engaño? Cuando sufrió la consecuencia. Eso nos pasa a nosotros. En el proceso de la toma de decisiones del día a día, nosotros frente al engaño nos damos cuenta cuando sufrimos la consecuencia. Pero Dios te llamó, Dios nos llamó para poder tomar una decisión antes de, para no sufrir la consecuencia. No sufrir la consecuencia. Pero cuando vamos a ver en la mente, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso es, ¿quién lo conocerá? El corazón es el entendimiento, la voluntad, el alma, los pensamientos, donde hacemos el proceso de tomar una decisión. Entonces, por eso animamos a los jóvenes, le enviamos, están en el estudio bíblico, y enviamos una meditación para que de temprana edad le pida dirección a Dios. El evangelio no son ritos, y oramos que cada día sea más claro que el evangelio no es una relación inerte con Dios, no, es una relación de vida donde hace en el entendimiento, porque ese entendimiento, ese corazón, ese alma debe de ser clara que es perversa. ¿Y cómo hago para conocerlo, para diferenciar y que eso no nos engañe? ¿Cómo hacemos para que no nos engañe? Que las obras infructuosas de la carne no nos engañen. Entonces, ante ese engaño, ¿será que la filosofía, la doctrina del hombre, el pensamiento natural va a llegar hasta poder identificar el engaño? La respuesta es, hasta un punto pareciera que sí lo lograra, pero como es un engaño, cae y no lo logra. No transforma la vida de una persona, porque esa teorías y filosofías y doctrinas son naturales, del pensamiento natural, cuando las obras de las tinieblas son algo creado por Dios. Por eso dice engañosos. Y en ese engaño nunca se nos van a presentar como algo que nos va a destruir. La obra infructuosa de las tinieblas se nos presentan como algo que es verdad. Y para identificar eso, ¿cómo? Entonces, la pregunta del versículo 9 es la que nos estamos haciendo. ¿Cómo hago cada día para que nuestro entendimiento, cuando esté en el proceso de la toma de decisiones, yo sepa que no esté
afectado por una obra infructuosa. Por ejemplo, los celos. La relación del hogar. Entonces comienzo a tomar decisiones, a hablar, afectado la mente por los celos. O los pleitos, las contiendas. Estamos hablando del hogar, del día a día. ¿Cómo hago para identificar eso si eso es engañoso? ¿Cómo hago? Entonces la respuesta está en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros a veces no dimensionamos lo que ha sucedido en nuestra vida al Dios llamarnos a conocer la verdad frente a muchos pensamientos, filosofías que nos presentan como verdad, donde hay mucha gente tras ese mensaje. Y cómo Dios nos llama de todo eso que nosotros no estamos buscando porque estamos por otro lado, y Dios nos llama a conocer la verdad que es yo, Jehová, que escudriño la mente, es decir, la palabra. Familia, cada día debe ser más claro y animar a nuestros jóvenes, a los niños, enseñarles, mostrarles cuando llegue joven, ante un mundo, la relación personal con Dios. La palabra de Dios es la única que alumbra esas tinieblas. Es la única que identifica y que no permite caer ante el engaño. La palabra de Dios. Y esa palabra nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. La gracia nos fue dada desde antes. Sí, Dios nos reunió y nos entregó la gracia, su palabra. Cuando llegamos, la gracia, la palabra está en tu interior. Entonces esas tinieblas no tenemos que ir a hacer nada afuera, ni a ningún lugar, ni a ningún rito externo, de ninguna clase, porque está en tu interior. Es algo que sucede en la mente, que lo hace Dios. Entonces vamos a mirar hoy cómo la palabra nos identifica claramente que su palabra es la que no permite que las obras infructuosas de las tinieblas nos engañen ante las situaciones que tenemos que tomar cada día decisiones. Entonces a veces tomamos decisiones basados en la envidia y uno no se da cuenta, o en la vanidad y uno no se da cuenta. ¿Cómo hacemos? Entonces dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la palabra? Porque la palabra creó todas las cosas. Todo fue creado por medio de la palabra, lo que se ve y lo que no se ve. Las potestades, las tinieblas, las obras infructuosas fueron creadas por la palabra de Dios. Es decir, como la palabra de Dios creó las tinieblas, tiene el poder de controlarlas, nada más. Pedimos a Dios filosofías, doctrinas, pensamientos, teorías, y eso va cambiando de tiempo en tiempo. Y Dios te llamó a conocer la verdad. Por eso Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, por ejemplo, hay unas teorías ahora que son las energías. Y el hombre naturalmente descubrió que el hombre es energía. Dicen, somos energía. Entonces, como somos energía, entonces comienza a hablar todo un tema de energías. Y hay unos lugares con energías. Entonces, usted es energía, debe ir a esos lugares con energía para que se recarga de energía. Porque ese lugar tiene energía y tiene que ir un día y una hora especial. Montan tour, montan viajes, toda una cantidad de cosas para usted llegar a esos sitios a tomar energía, porque estás quedándose sin energía. Porque naturalmente el hombre se descubrió que es energía. Todo eso es natural. Naturalmente puede ser energía el hombre, pero cuando vamos a la palabra dice que nosotros somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué eres tú? Un espíritu. No eres energía. Entonces, cuando usted llegue en mensajes a su red social que usted es energía, ¿para qué la vas a abrir?
Porque al escuchar eso puedes caer en un engaño y usted termina pensando que es una energía. ¿Y cómo hago para quitarme la energía negativa? Entonces te dicen, hay unos árboles especiales y te llevan a sitios donde te colocan a abrazar árboles para que descargues tu energía. Y muestran conceptos naturales del por qué el árbol le quita la energía mala a usted. Y te llevan a otro lugar para que entre energía. Porque el hombre es energía. Todo eso es natural. Todo eso es pasajero. No es la verdad. Conocerás la verdad y te harás libre. ¿Qué es la verdad? Que tú eres un espíritu creado desde antes de la fundación del mundo. Tú no encuentras en la palabra que diga Dios es energía o que el espíritu. No. Dios es espíritu eterno, sin principio y sin fin. ¿Y qué eres tú? Un espíritu que tuvo un inicio, pero sin fin. Porque Dios te regaló su vida eterna. Dios te la compartió. Dios nos compartió su vida eterna. Él lo hizo. Eso es lo que somos nosotros. Hay muchas teorías y muchas cosas como la energía, o también está el tema de lo que decía Jorge, el poder de la mente, el que usted lo puede todo basado en el yo, que lo que usted piensa, usted lo puede crear, que si Dios le permitió pensar algo es porque usted lo puede crear, hacer realidad, todo lo que usted piensa puede volverlo realidad, y todas esas teorías tienen un fundamento que es natural y el yo. Cuando vamos a la verdad, Dios dice que es Él el único que escudriña la mente, llega a lo profundo. Y es lo que vamos a ver hoy, y pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento del por qué debemos de leer la palabra cada día, cada persona, relación personal. Y de temprana edad mostrarle a nuestros hijos cuando lleguen a la juventud, 16, 17, por qué leer la palabra, por qué enviamos una meditación diaria. Porque la palabra es la que escudriña la mente. La palabra es la que guarda a nuestros hijos y nos guarda a nosotros en la mente, porque es donde tomamos la decisión. La decisión. Y en esa mente es donde está cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo nos sentimos con los demás. Y solo Dios es quien llega allá. Y Dios es que la palabra, la gracia. Y es lo que vamos a comenzar a ver desde este domingo, y vamos a ver hoy, a identificar claramente que la palabra nos muestra que es, y es la palabra de Dios, la gracia, que tenemos en nuestro interior. No tenemos que ir a conseguirlo a ningún lado, llegamos con ella, nuestros hijos la tienen. Es normal que lleguen a una edad de 16, 15, 17 y llegue una confrontación ante el mundo de lo que le hablan en el colegio, llega a la universidad, a la sociedad, a las redes sociales. Ahí donde está nosotros orar por ellos, porque es otra etapa de la vida de ellos, donde debemos de orar para que ellos permanezcan en la lectura de la palabra, porque igual es cultura general y deben de leer y enterarse, lo que decimos. Si usted se entera de qué está el mundo hablando, si usted está en una empresa y le van a llevar una charla de motivación y de crecimiento personal, pues usted no puede decirle al jefe, no, yo no voy a ir, no, pues lo echan. No, pues usted va, se sienta, es lo que yo hacía. ¿Sí? ¿Dónde aprendió toda esa charla? Pues en la empresa, pura charla motivacional, crecimiento personal, pues yo me iba a sentar. Y libros que había que leer, pues yo leía. Y usted escucha, pero si estás leyendo la palabra guarda, la palabra, no humano. No pienses que usted lee y que usted se guarda de caer en el error. Ya estás en altivez. Ya nos desviamos. Cuando usted dice, no, yo puedo leer lo que sea y yo tengo claro cuál es la palabra de Dios, en esa manera de hablar, ya estamos perdidos. La palabra es la que evita, la palabra es la que alumbra, evita que nos desviemos. Entonces está en un mundo donde usted en su empresa, en su universidad, usted escucha, ve las energías, los árboles, ve, interesante, no más. Por allá va otro cuento, que la ley de la atracción, que atraigo, que pienso, que lo que yo pienso digo, parqueadero libre, que el carro, que la casa, ve, qué interesante. Que yo lo que declare se hace realidad. Declaro un carro, se hizo un carro, pareciera que fuera una impresión de 3D, que meten y sale allá las cosas. Usted escucha todo eso, pero usted le debe orar a Dios. Mientras leas la palabra es la que evita.
Si nosotros dejamos de leer la palabra, de orar la relación personal con Dios, de cabeza nos vamos al mundo con todas esas teorías, porque es lo que está manejando la masa, es lo que se maneja en todas partes. Entonces usted dice, ¿esa es la verdad? No, la verdad es que Jesús dijo, serás libre, y es como por la gracia. Y vamos a mirar Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios creó todo. Está antes de todo. Piensa, está en tu interior. No religión. No estamos hablando de religión. Religión son dogmas, son normas dadas por el hombre para el hombre. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es la congregación. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios creó todas las cosas. La palabra de Dios está antes de todas las cosas, y esa palabra permanece para siempre. La religión son dogmas y normas del hombre para el hombre, que le dicen a las personas que son dadas por Dios, pero no. La palabra es viva, es decir, que nos genera vida y logra. Dice Hebreos 4:12, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo único que llega a lo más profundo de nosotros? La palabra de Dios. Es increíble cómo la palabra te muestra claramente y le dice, ¿usted por qué va a tener rencor con la persona? Familia, la palabra es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que usted va a hacer. Oiga, ¿yo por qué voy a hacer esto con una persona? ¿Lo hago por venganza? ¿Por mala persona? Y la palabra te muestra el por qué lo vas a hacer, y te corrige, porque la palabra es viva y eficaz, cumple solo la palabra. Cuando Cristo tomó cuerpo, Jesús, y caminó, los apóstoles un día iban caminando y Jesús iban pensando y hablando de quién era el mayor. Iban discutiendo entre ellos y Jesús estaba lejos, como que si no supiera del problema. Y todos, bueno, ¿quién es más que quién? ¿Parecido a algo de ahora? ¿Quién es más que quién? Entonces, como eran 12, naturalmente pues hay una jerarquía. Bueno, ¿quién es más aquí que quién? Somos 12. Y estaban peleando por eso. Cuando Jesús llegaron al sitio, dijo, bueno, ¿y ustedes por qué hablaban? ¿Qué les pasaba? ¿Qué pensamiento? ¿Qué? No, todo bien. No, ustedes estaban pensando, ¿quién es más que quién? Y les explicó que no tenían que entrar en ese conflicto. Cuando usted en el interior piensa quién es más que quién, ¿qué hay en el interior? Altivez, envidia, codicia. El cuerpo de Cristo, ¿cómo funciona? Aquí la congregación, no el mundo. Una empresa tiene que funcionar con jerarquías, porque es que en el mundo no está la palabra, en una empresa no funciona con la palabra, pero el cuerpo de Cristo, nosotros debemos de funcionar acorde a la palabra. Y entonces el cuerpo de Cristo, ¿cómo funciona? Pues como dice el reino, todos tenemos una función que desempeñamos en amor, pero no existe quién es más que quién. Uno siembra, otro riega, uno está en la alabanza, otro da palabra, otro recibe, otro en la tecnología, otro predica, otro da testimonio. Todos hacemos algo para que la palabra corra, pero nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque Pablo le habló a Apolos y Dios le reveló, Dios da a él, no las personas. Dios da el crecimiento, no las personas. Entonces la palabra de Dios es la que identifica si nuestro entendimiento está en tinieblas o está en la luz. La palabra significa que si yo no estoy leyendo la palabra cada día, porque creo en mi capacidad intelectual, en mi prudencia para tomar decisiones, pues cada día sin darme cuenta, mi entendimiento se va entenebreciendo y no me doy cuenta, porque comienzo a caer en tomar decisiones en nuestra propia prudencia, en la inteligencia natural que Dios nos dio a todos.
pero que al final terminan enredando a la persona. No logra. La inteligencia natural no llega a identificar el adulterio o la fornicación. No. Dice la palabra que el hombre más fuerte cae. Pero la palabra de Dios sí te guarda de que caigas. La palabra, en tu interior, en la voluntad. No tienes que hacer ritos, no tienes que hacer penitencias. Lo que debemos de hacer y lo que debes de hacer el amor de Cristo es esa relación personal cada día, leer su palabra y pedirle que te alumbre el entendimiento y te ayude. David es un hombre que tuvo una relación especial con Dios y es el ejemplo para nosotros en el sentido de mostrar qué es lo que guía la vida. ¿Sí? Estando David en el tiempo de la ley, el rey David dijo, vamos al Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. No se refiere que David andaba con una lámpara externa y que necesitaba que le encendieran la lámpara no. Está hablando del entendimiento, está hablando de la toma de decisiones, de su alma, de que no esté entenebrecido. Entonces dice David, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Y David estuvo en tinieblas? Claro que sí. David fue un hombre que Dios le alumbró cuando lo ungió. Usted es el próximo rey. David no fue altivo y no se fue donde a Saúl a decirle, bueno, yo soy el rey, quítese de aquí que yo ya soy rey. No, lo tuvo para matarlo y nada, con una mente alumbrada. Mientras los amigos, los que estaban con David, le dijo, Dios nos lo entregó, matemos a Saúl, Saúl lo quiere matar. Los amigos con una mente entenebrecida, David con una mente alumbrada. No, él es ungido de Dios, no podemos tocarlo. Dios es quien tiene que quitarlo. Entonces vemos a un hombre alumbrado, pero cuando salió y vio una mujer, Betsabé, muy linda, entendimiento entenebrecido. Se vio sujeto a una disciplina de Dios. Eso es lo que nos sucede, la dependencia. Por eso él dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y ante la disciplina que vivió David, David corrigió el camino por la luz. David no se volvió a enredar más, porque la palabra alumbró su entendimiento. Familia, nosotros tenemos que tener claro que quien enciende nuestro entendimiento es Dios, no nosotros. Dios vive en ti. Ser humildes, necesitados de Él, pero no religiosidad, no ritos, no penitencias, no. Un corazón humilde, decirle a Dios, lo necesito, Señor. Si usted no me guía, me voy a enredar en la vida. Si usted no me guía, me enredo en la vida. Porque el entendimiento se entenebrece por las obras infructuosas de la carne. ¿Y por qué? Porque Cristo, que es Dios, lo dejó de esa manera para necesitarlo. Entonces el hombre, como por profecía en este tiempo, cada día la palabra va a colocarse a un lado, porque no sirve, es obsoleta. El hombre está sacando teorías posmodernistas que sí funcionan. Y resulta que esas teorías es un engaño. No te van a dar vida. Mientras la palabra, que es la gracia que el hombre está desechando, sí es el camino. Y mira la misericordia de Dios con nosotros. Nos llamó a conocerla. No ritos, no ceremonias, sino un tiempo con Dios que usted le pide. Dios, enciende mi entendimiento, alúmbralo, para no dar en avaricia y codicia. La avaricia es idolatría, Señor. Y Dios nos tiene un mundo maravilloso cada día, y lo está haciendo en la congregación. Entonces Dios es quien lo hace. Vamos a ver lo que dice David del mismo tema en el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es la exposición? Vernos confrontados.
tener la relación con la palabra, que usted la lea cada día, por eso la meditación diaria. Pero nosotros caemos en el engaño de la palabra, ¿cómo me va a solucionar los problemas en el trabajo? ¿Será que yo me pongo a leer la palabra y me va a pagar todas las deudas que tengo? Y la palabra y los problemas en la familia, y tiempo de leer la palabra y los problemas sociales, y cuando cada día todo está peor, ¿será que la palabra me va a servir? Entonces nosotros cogemos la palabra y la colocamos a un lado, llegando a una conclusión que no nos sirve, caemos en nuestras propias fuerzas o teorías naturales y nos enredamos. Porque resulta que la palabra sí es la solución, porque la palabra es la única, la exposición de tus palabras alumbran, es la única que va a alumbrar tu entendimiento. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que no importa el pasado. Mientras en el mundo natural las teorías te llevan al pasado. Cuando usted llega a un sitio y le dicen, ¿qué pasa? Ah, sí, usted fue rechazado desde el vientre. Y entonces vamos a hacer una regresión para llevarlo hasta el vientre. No, el vientre no fue. Es que la reencarnación en el siglo XVI, en el siglo X, y lo llevan por allá al pasado, cuando era niño, cuando tenía 8 años, cuando tenía 12, que le dijeron. Todo eso es natural. Tiene una respuesta hasta un punto, a un punto. Pero el Evangelio no te habla del pasado. Cristo, la verdad, no te habla del pasado. Por eso en la congregación, cuando alguien se acerca y me dice, Amaury, y el pasado, yo le digo, tranquilo, no me cuente. ¿Pero por qué? Para la solución. La solución es que la palabra alumbre tu entendimiento hoy, y el pasado no importa, porque dice que el que está en Cristo, el que está en Cristo, el que está en la palabra, el que está en la palabra, no importa el pasado. No importa el pasado, que era miedoso, temeroso, ladrón, estafador, mujeriego, borracho, fornicario, adulterio, jugador. No importa. Naturalmente importa, en el reino no. La palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo es nuevo. Al usted estar en la palabra, conoces quién eres y dice, oiga, estaba engañado por el licor, engañado por la promiscuidad, engañado, conozco la verdad, soy nuevo y comienzo a caminar. Que el de al lado no lo crea y el otro tampoco. Hay que ser fuertes en la relación con Dios para avanzar. El ejemplo es Pablo. Dios le dijo a Ananías, bueno, vaya a una casa que allá está un señor, Saulo de Tarso, tiene los ojos vendados, con un velo, escamas, vaya, ore por él porque yo lo escogí. ¿Qué fue lo primero que le dijo Ananías a Dios? Yo no voy. No, Dios, ¿usted sabe quién es Saulo de Tarso? Yo creo, Dios, que usted no lo conoce. Le cuento, Saulo de Tarso viene de pueblo en pueblo llevándose todo el que dice que Jesús es el Cristo. Yo no voy allá. Y Dios le dijo, no, vaya porque ya yo lo escogí y es instrumento mío. Bueno, Ananías fue en obediencia. Entonces cuando Pablo comenzó y salió a predicar que Jesús es el Cristo, bueno, llegó Saulo de Tarso a predicar que Jesús es el Cristo. Nadie iba. ¿Y por qué no iban? Porque tenía un pasado. Todos nosotros tenemos un pasado, pero el que está en Cristo nueva criatura es. No importa tu pasado. No, que yo he malbaratado el dinero y que me lo tiré y que eso lo manejo mal. No importa, olvídese de eso. Pasado. Dios alumbra tu entendimiento. Manejo del dinero. Dios te alumbra el entendimiento. Mira, Dios lo hace. La exposición de tus palabras alumbran. No importa tu pasado. Nada. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te das cuenta que eres un espíritu creado por Dios, que te ama, que te cuida, que te tiene buenas obras preparadas de antemano, que te tiene la provisión, que te da más de lo que pides y entiendes, que te llamó a cumplir los deseos de tu corazón, no importa la edad?
Dios a algunos llama a los 10 años, a los 8, a los 15, a los 20, a los 30, a los 80, a los 70. No importa la edad, cuando Dios te ha llamado, te llamó a concederte los deseos de tu corazón. Pero que Él sea tu Dios, que Él sea tu vida. Entonces dice, tú encenderás mi lámpara, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esa palabra cuando alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples que dice ahí la palabra? A las personas que naturalmente dicen no son inteligentes. Como que ¿de a dónde? ¿Cómo va a lograr si usted no tiene la capacidad? Pues cuando lees la palabra cada día, Dios te alumbra el entendimiento. En lo natural te dicen no eres inteligente, pero esa palabra te hace sabio. Esa palabra te hace tomar decisiones correctas. La palabra, no la inteligencia natural, la palabra. Entonces, ¿qué es lo que alumbra nuestro entendimiento para salir de las tinieblas? La palabra de Dios, la gracia. Como hemos hablado los domingos, hay trabajo gracias a Dios, familia, actividades sociales, descanso, hobbies, estudio, y el poco tiempo que queda es para que tengas tu relación con Dios. Si ese poco tiempo te queda, comienzas a leer y a escuchar lo natural, terrenal, doctrina de hombres, y dejas aparte la palabra, y después te congregas los domingos de vez en cuando, sí, yo creo en Dios de vez en cuando y todo, el entendimiento ¿cómo va a estar? Entenebrecido por las obras infructuosas. ¿Cómo vamos a estar tomando decisiones? Afectados por las obras infructuosas. ¿Qué va a pasar en el tiempo? No se va a cosechar, no va a haber nada edificado. ¿Y por qué? Porque hemos desechado lo que alumbra nuestro entendimiento. Y es fácil, es cada día que leas la palabra, cada día ella va a alumbrar y va haciendo en tu vida. Para finalizar, familia, vamos a ir al Salmo 119, 105. Si notas, David dice la palabra, no dice la ley. Dios dio la ley y no es la palabra. Dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La gracia nos fue dada desde antes, está en tu interior. No son ritos, no son ceremonias, no son dogmas. En el amor hay libertad. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, si Dios que dio la ley, David no dice en ninguno de los salmos que leímos, dice que es la ley. Si no es la ley que Dios dio, ¿por qué vamos a pensar que una doctrina, un pensamiento del hombre va a lograr llegar a lo más profundo de nosotros y alumbrar ese entendimiento de esas tinieblas? Imposible, no lo hay. Llega a un punto y se limita, mientras la palabra de Dios va a escudriñar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y nos va a transformar. Dice que nos transforma de gloria en gloria, nos va alumbrando y cada día somos diferentes y vamos siendo cambiados por su palabra. Entonces el Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, David: lámpara es a mis pies tu palabra. Y David era un tiempo de la ley, pero el Salmo 119 todo habla es de la palabra de Dios. David experimentó la gracia de Dios, experimentó la misericordia de Dios, porque David tenía que haber muerto acorde a la ley, pero Dios lo trató de una manera diferente, que era un símbolo de lo que iba a haber la gracia. Entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra. Le pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que la palabra es la única que alumbra las tinieblas que hay en nuestro interior. La única que tiene la capacidad de que esas tinieblas no entenebrezcan nuestro entendimiento. La única es la palabra que permite que nuestro entendimiento esté claro para tomar las decisiones en los momentos más difíciles.
que todo difícil, esa palabra como si fuera una exploradora, alumbrando el entendimiento para ver todo claramente. Un ejemplo, ante las circunstancias tan difíciles que suceden a veces, que llega la adversidad, la palabra dice que todo es para bien. Si eso no está alumbrando nuestro entendimiento, comenzamos a cuestionar a Dios, a sentirnos tristes. ¿Por qué? Mira el problema. Y entonces nos sentimos mal y tomamos decisiones erradas, porque se nos olvida que las circunstancias son para nuestro bienestar. Y no solo hoy, sino dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 30 años, es para nuestro bienestar. Pero es leer la palabra, no ritos, no religiosidad. Dijo Jesús: el que oye mis palabras es mi familia. Y en Santiago dice: no hay que ser oidor, sino hacedor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando dice lámpara a mis pies y lumbrera el camino, no se está refiriendo a nada externo. Está refiriendo a lo que sucede en nuestro entendimiento para tomar las decisiones. Las decisiones, cada día basados en la luz, la palabra. Dios dijo: yo soy la luz. La Biblia dice: la luz vino al mundo. Y en eso vamos a quedar con esa pregunta para que usted piense en esta semana. ¿Por qué hablan de que la luz vino al mundo? La luz vino al mundo. ¿Sería que el mundo estaba en tinieblas, estaba todo oscuro? ¿Cómo así que la luz vino? ¿Dónde estaba la luz? ¿De qué luz se refiere? La luz vino al mundo. Pablo, el salmista dijo: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pedimos hoy a Dios, claro, de que podamos ver la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Primero, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Segundo, que nos llamó. Recuerda que si estás en una relación con Dios, no es por la persona que te compartió, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu amigo, ni el esposo, es que Dios te llamó, que vive en ti, y te llamó para alumbrar el entendimiento y puedas reinar en vida. La única manera. No importa el pasado. Mira, no importa hoy qué enfermedades, qué economía, qué problemas familiares. No importa. Eso naturalmente dice: no, ¿cómo no va a importar? Si yo vengo con problemas, me afecta hoy. En lo natural. Las buenas nuevas es que en el reino, al tomar la palabra, la lumbrera, Dios hace todo nuevo. Restaura tu salud, restaura tu economía, restaura tu hogar, restaura tu alma emocionalmente. Todo lo restaura, porque la palabra edifica, la palabra construye, que es lo opuesto de las obras de las tinieblas, que destruyen. Las obras de las tinieblas no generan nada, es algo que no tienen vida. La palabra es viva y eficaz. Entonces, familia, le oramos a Dios que sea claro en nosotros. Y si no has iniciado la relación con Dios, si usted no la ha iniciado, ¿y qué es iniciar una relación con Dios? Pues que usted cada día, en el tiempo que usted pueda, sea claro en usted que cada día debe hablar con Dios. Cada día debes de hablar con Dios. Y cada día leer su palabra. Y ese hablar con Dios, la relación no es: Señor, gracias por el día de hoy. Y al final del día: gracias, Señor, por el día de hoy. Eso no es relación con Dios. Gracias, Señor, por mi trabajo. Eso no es relación con Dios. Relación con Dios es que vas a comenzar a contarle a Dios todas tus angustias, todas tus preocupaciones, de cómo te sientes, a Él, que es tu papá que te cuida. Todas tus metas, todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus objetivos, a Él, porque Él cuida de tu vida. A echar las angustias en Él, pero también a darle gracias. A darle gracias. Queda para la semana: ¿por qué vino la luz al mundo?
si ya estaba la ley? Si ya estaba la filosofía. ¿Por qué dice que vino la luz al mundo si el hombre ya era inteligente? ¿Por qué vino la luz al mundo? Si ya hay una cantidad de teorías sobre el mal y unas cosas, ¿por qué vino la luz al mundo? Y esa luz es la palabra de Dios y la palabra que alumbra nuestro entendimiento. Entonces le pedimos para que cada día, y por eso estamos motivando a las personas nuevas para el estudio bíblico. Y es de tiempo, paciencia, no es de un día, no es de una semana, no es de un año. Ese alumbrar nuestro entendimiento es un proceso que Dios hace en nosotros. Cada día lee la palabra y va transformando cada área. Eso solo lo hace Dios a llegar a la estatura de Cristo. Dios no miente y su palabra se cumple, así que Dios nos llamó a disfrutar de una vida maravillosa aquí en la tierra y Dios lo está haciendo en cada uno de nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.